El texto que propongo es una exposición homenaje a Nosferatu, una sinfonía del terror, a propósito del centenario de la película el año próximo, donde voy a analizar algunos de los motivos por los cuales la película podemos considerarla hoy un clásico del cine. El filósofo francés Alain Badiou comentó que la tragedia de Sófocles continúa conmoviéndonos no por su condición de sobreviviente del pasado, sino porque aquello que la anuda materialmente a su mundo de aparición no agota su alcance. Nosferatu, una sinfonía del horror, presenta como mínimo dos singularidades garantes de su trascendencia hoy. Primero, fundó el mito audiovisual del vampiro y con él un perfil primordial del cine de terror como variante genérica. Segundo, consumó los paradigmas del expresionismo y a un mismo tiempo los transgredió. Movimiento estético a través del que este realizador consiguió aprender la condición cultural de su época. Siendo ya un director consumado para 1922, año en que se estrena Nosferatu, Friedrich Murnau será el primer creador fílmico en adaptar la novela de Bram Stoker, Drácula, que publicada en 1897 devino rápidamente una de las cumbres de la literatura romántica. Con el suceder del tiempo, esta obra literaria ha conseguido múltiples visitaciones audiovisuales, pero la película del director alemán es la responsable de fundar la genealogía vampírica en el campo audiovisual, con el añadido de haber violentado muchas de las pautas que delinean el mito, otra de las razones de su condición de clásico. Aun cuando la figura del vampiro aparecía en una obra anterior titulada Drácula Alala de Károly Lászháry de 1920, no será sino con Nosferatu que ésta encuentre su inmortalidad para el cine, como la halló en la novela de Stoker para la literatura. Comenzó entonces una verdadera obsesión con este monstruo que inundaría todo el siglo pasado y lo que va del presente. El vampiro se ha convertido en un motivo intrínseco del mercado audiovisual. Tal profusión creadora inevitablemente ha devenido en una multiplicidad de tratamientos que poco o nada tienen que ver con los sentidos que Murnau y Stoker imprimieron a sus obras, pero que han hecho del vampiro una singularidad cultural. La crítica cinematográfica ha señalado en varias oportunidades que justo uno de los problemas principales afrontados por las variaciones del audiovisual mainstream radica en su tendencia a trivializar la lectura del mito, cuando se convierten ellas mismas en referencias unas de otras y reducen las tramas a un cúmulo rocambolescos de vicisitudes y accidentes encargados de disparar la adrenalina de los espectadores. Dada la imposibilidad de obtener los derechos de la novela, Murnau y su guionista introdujeron modificaciones radicales en la historia de Stoker, las que soportaban su interpretación de la obra literaria, puesto que a él no le interesaba exactamente las lecturas que apuntaba Stoker en la novela. En puridad, los creadores del filme utilizaron Drácula, la novela, como un trampolín para cifrar sus inquietudes personales, tanto estéticas como intelectuales, puesto que el relato del conde de Transilvania se presentaba como un universo sumamente dúctil a la hora de consumar su representación artística y como metáfora para compendiar elucidaciones sobre la realidad. Se simplificó al máximo la historia y sus accidentes argumentales, hasta ajustarla a un orden teatral en 5 actos que a ciencia cierta favoreció bastante el específico fílmico, mientras la trama de la novela está resuelta en una estructura epistolar común al romanticismo, una tipología textual favorecedora de la subjetivación de la escritura. En el filme se concreta como la crónica de un relator omnisciente que en momentos muy puntuales de la trama se confunde con la voz de Hutter, que es uno de los protagonistas de la versión fílmica. Quienes recuerden la novela saben que Stoker no solo compendió los ideales y rasgos de la tradición romántica. Su escritura se muestra fascinada por lo fantástico, lo sobrenatural, las supersticiones, lo enigmático. Acoge la tendencia a subjetivar la representación del mundo
siempre mediada por las emociones de los individuos. Estos fueron rasgos caracterizadores del movimiento romántico, y también patenta una serie de giros argumentales que se harán característicos de la literatura de aventura y del cine de acción. Este último aspecto queda completamente suprimido de la versión cinematográfica de Murnau. Así desaparece el atractivo personaje de Van Helsing, representante por excelencia de ese perfil mucho más activo y de aventuras, quien conocerá después su propia saga en el cine. No solo se redujo la cantidad de personajes en la versión de Murnau. Con Van Helsing se irán estos personajes como Lucy, las amantes de Drácula y otros muchos, sino que se extirpan pasajes completos como el del regreso del conde a Transilvania y su posterior persecución. A propósito, los nombres de los personajes e incluso el lugar donde ocurren los hechos cambian, y se añaden situaciones temáticas y dramáticas esenciales para acometer el discurso aspirado por el director. Tal vez la más notable de estas añadiduras a los efectos de la significación global de Nosferatu sean la idea del vampiro como portador de plagas y enfermedades, y la situación en la que muere Orlok, el conde. Todo parece indicar que a Murnau le interesaba menos desplegar el mito del vampiro y los efectos vampíricos, como es típico de los ensayos contemporáneos, que concretar una parábola sobre el mal que resumara a nivel alegórico la situación de la Alemania del periodo. Esto tiene su mejor proyección gracias precisamente a la conjunción tan orgánica de las estéticas románticas y expresionistas. Tradición fílmica, esta última, de la que el realizador es hijo legítimo, como apunté ya. Para mediados de la segunda década del siglo XX, momento en que emerge la corriente expresionista, una de las películas fundadoras, El estudiante de Praga, se estrena en el año 1913. Alemania estaba atravesando, con la experiencia de la Primera Guerra Mundial de por medio, por uno de los peores momentos de su historia. De ser una gran potencia económica, industrial, tecnológica, había caído en una insondable crisis financiera que asfixió todos los estamentos de la vida, marcando fuertemente el imaginario nacional. Por supuesto, todo esto condicionaría en buena medida los virajes introducidos por el expresionismo en el mundo del cine, que encontró en la figura del monstruo el motivo ideal para apresar la sensibilidad de ese momento. El vampiro devendría perfecto a la genealogía de lo monstruoso, que tenía ya estancias esenciales, el caso de lo monstruoso, en el Golem y el gabinete del Dr. Caligari, por poner dos ejemplos de clásicos del expresionismo. El vampiro se inserta con absoluta coherencia en los principios de irracionalidad y de formación de la realidad apuntalados por los expresionistas como mecanismos capaces de trascender la apariencia real del mundo y acceder o asir las nociones, sensibilidades y pensamientos que marcaban el estado del tiempo y de la historia en ese momento. Prefiero esta explicación a la más formalista de ver el expresionismo como una reacción formalista al desgaste del naturalismo que primaba en el cine en ese momento. Aunque, de alguna manera, también el cine más naturalista había demostrado que la apariencia primera del mundo no era capaz de calar en los problemas más primordiales que se sucedían en ese momento. Nosferatu es, desde luego, un paradigma del expresionismo también a nivel expresivo, dada la riqueza estilística con que instrumenta sus códigos. Es suficiente reparar en el modo en que la fotografía de la película se jacta en los contrastes de luces y sombras, tanto para caracterizar la atmósfera de las situaciones dramáticas, como a los personajes por medio de su relación con los espacios físicos. La opresión afectiva de las locaciones interiores, tópico tan recurrente del expresionismo, se aprecia sobre todo en el castillo del conde Orlok. Vale destacar además la cualidad adquirida por los espacios a consecuencia del modo en que el diseño interior de la composición de los planos trabaja la escenografía y los objetos, lo cual se puede apreciar incluso en escenas de exteriores que no eran características
del núcleo duro del movimiento expresionista, disculpen, como aquella donde vemos a Ellen sentada en un banco frente al mar, acompañadas por los crucifijos del cementerio. Junto a los vestuarios y la caracterización visual de los personajes, Nosferatu mismo es de un grado de estilización que resume el gesto expresionista todo. Este repertorio estético contribuye a argumentar la tragedia del hombre de entonces, que se vio atravesado por el mal que representó y que trajo consigo el impacto nefasto de la Primera Guerra Mundial. También la tradición romántica, como decía, ofreció a Murnau un registro estético altamente productivo. Nosferatu, una sinfonía del horror, aprovecha con inteligencia los espacios naturales y los exteriores. Basta recordar la travesía de Uther para llegar al castillo del conde Orlok, o el capítulo consagrado a la tragedia en alta mar del navío donde viajaba Nosferatu, o los fragmentos en que se registra el entorno urbano de la ciudad cuando es invadido por la peste. Estos ambientes expresan a nivel físico no solo el estado interior de los personajes, de los protagonistas sobre todo, sino el carácter mismo por el que transita el relato. Esto van a ser cualidades, por supuesto, propias de la escritura romántica, que la película retoma en ese momento. Pero no es tanto a nivel de la puesta en escena como en el manejo psicológico de los personajes, todos condenados a la fatalidad, y en la simbolización de las situaciones dramáticas, donde mejor se aprecie el reciclaje de los valores del romanticismo. La idea del mal, como elemento intrínseco a la noción misma de la vida, aparece sembrada ya en las primeras imágenes del filme. Cuando Uther corta las flores del jardín para regalárselas a Ellen en un acto de amor, ella ve la acción del gesto como algo cruel. Asimismo, el plano donde se muestra a la flor carnívora devorando a una mosca cumple la única función de mostrar el mal como parte mismo de la realidad. Está el hecho también de que Nosferatu no se presenta como un agente del mal, su desencadenante, sino como un mero instrumento de este, uno que cumple con servilismo, yo diría incluso que a veces sin percatarse. Hay un plano muy simbólico en el que se ve Nosferatu detrás de unas rejas, como si él fuera presa de ese daño que él está causando. Un vampiro que incluso aquí no conoce del encuadre religioso en el que se le inserta siempre. Nosferatu es más bien una metáfora. La simbología cristiana está suprimida por completo de la versión de Murnau. Una inteligente estrategia para centrar mejor la parábola del mal como amenaza de la existencia. Todavía habría que señalar cómo ni siquiera el sacrificio, tema esencial de esta versión, es capaz de redimir del daño. Resulta de una eficacia cinematográfica admirable la síntesis y la expresividad con que se resuelve la escena donde Ellen percibe que Uther está a punto de ser mordido por el conde cuando éste se encuentra en el castillo, y ella se entrega en sacrificio desde la distancia, y es lo que hace que Nosferatu decida no morder a Uther. Esta acción de sumo desinterés es subrayada también al final, cuando ella se deja poseer por Orlok a sabiendas de que es la única salida. Pero tampoco este acto de amor libra a los personajes del dolor, la desgarradura, del espalmo o de la pérdida. Nosferatu, una sinfonía del horror, llega a nuestros días con una madurez de concepto y una inteligencia en el manejo de las ideas y de la figura del vampiro que la mantiene en un sitio paradigmático. La fortuna de su arquitectura cinematográfica, la sagacidad con que remite a las circunstancias de entonces y logra trascenderlas, le garantiza la eternidad artística. Muchas gracias.